Iniciamos con nuestro primer tema del día de hoy, que es Perspectivas Económicas 2021 para LATAM. Para este tema tenemos 5 expositores expertos en la materia. Tenemos al licenciado Fernando Pliego de las Oficinas de México, al licenciado Odair Silva de las Oficinas de Brasil, al licenciado Germán Morales de las Oficinas de Costa Rica, al licenciado Nicolás Sichevsky de las Oficinas de Uruguay y a la licenciada Ana Cepeda de las Oficinas de Colombia. Iniciamos con el licenciado Fernando Pliego, quien es socio de Precios de Transferencia, presidente del Comité de Crecimiento y responsable del área de Mercadotecnia de Gran Thornton, México. Es licenciado en Economía por parte del Instituto Tecnológico Autónomo de México. El licenciado Pliego tiene experiencia en los sectores de manufactura, distribución automotriz, financiero y de construcción, entre otras. Adelante, licenciado, cedo la palabra. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Espero se encuentren bien. Y vamos a comenzar hablando sobre las perspectivas económicas de México. Y pues, es inevitable hablar del efecto que tuvo el COVID-19 en nuestro país. A principios del año pasado, notamos que en distintos países se venía desarrollando distintos efectos provocados por esta enfermedad. En México, las primeras, llamemos, afectaciones se dieron en marzo del año pasado y lo que provocó por primera vez dentro de las crisis económicas fue que hubo un cese total de operaciones durante algunas semanas. Esta situación tuvo un efecto negativo tanto en la oferta como en la demanda, ¿no? Se dejaron de producir, pero también se dejó de demandar. Entonces, eso fue catastrófico para la economía. Hubo, evidentemente, por políticas de Estados Unidos y de México, hubo un cese y un cierre fronterizo y únicamente se dejaron abiertas las puertas para lo que consideran el tráfico esencial. Muchos países tomaron la decisión de dar ciertos apoyos económicos durante el año pasado y nuestro gobierno tomó la decisión de no hacerlo. No tuvimos ningún incentivo fiscal, no hubo ningún alivio, por lo que prácticamente la recuperación quedó en manos de los empresarios. Hubieron algunos estímulos pequeños, como la Ciudad de México, en algunos sectores, en el restaurantero, pero básicamente la recuperación quedó en manos de los empresarios. Siguiente. El PIB, como vamos a ver más adelante, veníamos ya de un inicio de recesión en México. A finales del 19, los números del PIB no eran nada alentadores. Y durante todo el 2020 se vinieron dando varias estimaciones de cómo podíamos cerrar. Los primeros meses eran bastante, le voy a llamar optimistas, porque esperaban que el impacto de COVID iba a ser únicamente temporal, no iba a ser algo que iba a durar tantos meses. Entonces, al inicio se estimaba una contracción del 3% más o menos. Cuando entramos al peor momento, que fue entre abril, mayo, junio, las estimaciones llegaron a ser hasta un decrecimiento del 11% para fines del año pasado. Al final, la realidad es que acabamos entre un número entre el 8.3 y 9% en decrecimiento respecto al año anterior. Este número, evidentemente, es de los más bajos que hemos tenido en la historia reciente de México, insisto, pero las estimaciones iniciales nos ponían o daban un escenario un poco más negativo, ¿no? Lo primero que se reactivó fueron las actividades primarias, y las secundarias y las terciarias fueron las más afectadas. Siguiente. En esta tabla, si nosotros vemos la primera columna, donde vemos el PIB del primer trimestre de 2020 comparado con lo que fue 2019, tenemos que recordar que en este trimestre la afectación total todavía no llegaba a México. Es decir, gran parte o la mayoría del primer trimestre en México se operó de manera totalmente normal. Fue apenas a mediados de marzo cuando se empezaron a tomar medidas y se empezó a ver que esto evidentemente iba a tener un impacto, pero durante enero, febrero
y prácticamente todo marzo se operó de forma normal. Y si vemos los números que traemos en el 2020, el primer trimestre, comparado contra el primer trimestre de 2019, podemos ver que ya estábamos entrando en una crisis, ¿no? Una crisis que no necesariamente estaba relacionado con el COVID. Creo que el COVID únicamente vino a agrandar el problema que estábamos viviendo. Si vemos aquí, en todos y cada uno de los conceptos, el PIB completo, actividades primarias, secundarias y terciarias, en todos ya estábamos experimentando un decrecimiento que no, insisto, estaba llevado por el COVID, sino por muchos factores que veníamos arrastrando, pero entonces ya veníamos entrando a una crisis y evidentemente si vemos las siguientes columnas se ve el impacto enorme que se vieron ya en el segundo y en el tercer trimestre, y en el cuarto ya vemos cómo esto se empieza a recuperar. Siguiente. Los pronósticos que se tienen para el 2021 por la mayoría de las instituciones rondan entre un crecimiento del 5 y 6% para este año. ¿Qué significa esto? El año pasado, del crecimiento del año pasado fue menos 8.3. El del anterior fue, o sea, el de 2019 fue de 0%. Un crecimiento de 5.9 nos pone en niveles que todavía no alcanzan en lo que estábamos en 2018. Estamos hablando que vamos a llegar a niveles probablemente de lo que cerramos en el 2017 a nivel real. Es decir, 4 años en los cuales, digo, por muchas circunstancias, el crecimiento ha sido completamente cero. Y los especialistas esperan que retomemos el nivel al cual cerramos el 2019 en aproximadamente este año más otros 2. Entonces, este crecimiento es bueno. Digo, la realidad es que pues cualquier cifra positiva después de lo que estamos o acabamos de vivir es algo bueno. Sin embargo, los niveles todavía van a estar muy por debajo de lo que estábamos teniendo, insisto, en el 2017. Nada más para darnos una idea de cuál fue el impacto de esta crisis y ver más o menos qué puede representar este 5 o 6%. Para 2022 ya los pronósticos son un poquito más conservadores y nos sitúan entre un 2 y un 3%. Este 2 y 3% es el promedio de lo que hemos crecido, quitando este último año y medio, es el promedio de lo que hemos crecido en los últimos 12 años más o menos. Entonces, en el 2022 ya nos sitúan en una etapa de crecimiento normal. Siguiente. En temas de inflación, México ha llevado y ha tenido, creo, un excelente manejo en temas de control de inflación gracias al Banco de México. El Banco de México ha estado actuando en los últimos años, y cuando digo últimos años, a lo mejor estamos hablando de los últimos 20, 25 años, en los cuales el manejo y control de la inflación ha sido bastante bueno. Nos hemos situado siempre cercanos a la meta, y la meta es un 3% más menos 1. Han habido años de 4, otros años de 3, otros años por debajo. Pero ya hace mucho tiempo que en México no tenemos esos escenarios de superinflación. No hemos vivido lo que antes se vivía, y esto era en gran parte porque el Banco de México no era autónomo. Creo que se ha manejado con bastante responsabilidad, y la autonomía del Banco de México ha sido el principal factor para controlar la inflación. Una de las herramientas que utiliza el Banco de México para controlar la inflación es la tasa de referencia, y para incentivar y mover la economía venía con puras bajadas desde que inició la crisis, pero el último movimiento que tuvo, y esto fue el mes pasado, el Banco de México decidió volver a subir la tasa de referencia. Esto fue una clara señal que al gobernador le preocupaba este aumento de la inflación que estamos viviendo. Si vemos ahorita, comparado con el año pasado, tenemos una inflación de casi el 6%, y esto alarmó al gobernador y a la Junta. Entonces tomaron la decisión de aumentar la tasa de referencia para poder controlar o amortiguar los posibles efectos de la inflación. Muchos especialistas no están de acuerdo con esta decisión, ya que coinciden en que este tema de la inflación es momentáneo, es decir, no va a ser algo temporal, y como vamos a ver un poquito más adelante, los niveles a los cuales vamos a llegar entre finales del año pasado y el siguiente año van a regresar a los niveles que hemos estado acostumbrados.
Siguiente. Los principales conceptos, los que más crecimiento de precio han tenido, lo estamos mostrando ahí. Y hay un factor que creo ayuda a que todo esto vaya aumentando. Los precios del petróleo se han ido recuperando. Y cuando digo recuperando, es llegar a los niveles que se tenían hace 4 años. Y ese precio del petróleo tiene un impacto directo en el precio de todos los productos. ¿Por qué? Pues porque de ahí viene la gasolina y otros derivados. Entonces, al momento de que aumente el precio de petróleo, pues muchos de los otros insumos se vuelven un poco más caros. Entonces, estos movimientos o esta inflación insisto, gran parte deriva de eso, y otra gran parte es que hubo una reactivación de la economía bastante más acelerada de lo que se esperaba. En lugar de que fuera algo gradual, la realidad es que en cuanto Estados Unidos abrió la puerta y empezó a abrir la economía y empezó a tomar decisiones en favor de reactivarse, a nosotros, México, como dependemos en gran parte de lo que ellos hacen, pues nos llevó de las manos, ¿no? Siguiente. Siguiente. Estas son las proyecciones de inflación. Los especialistas esperan acabar este año entre un 4 y un 6%. Insisto, si bien no son los niveles que veníamos teniendo o estábamos acostumbrados, siguen siendo niveles relativamente aceptables dentro de la economía, y más comparado con lo que están acostumbrados en otros países. Y ya para el 2022, lo que todos coinciden es que vamos a llegar a niveles normales. Esto me parece que sí es un reflejo de lo que muchos creen, y es que este repunte en la inflación es únicamente un choque temporal. Siguiente. En temas de desocupación, bueno, pues el año pasado fue algo terrible, porque, insisto, o sea, obligaron a muchas plantas, fábricas, muchos trabajos a cesar operaciones. Todos los que no pudieron migrarse al esquema de home office se vieron obligados a cerrar por completo, y bueno, pues la gente tampoco podía salir a consumir. Entonces, el impacto en el desempleo fue terrible y fue inmediato. Hay unas gráficas en las cuales se compara un poquito con la crisis, o la última crisis fuerte o relevante que se tuvo, que fue la del 2018, y el impacto en el desempleo en este caso fue casi 3 veces lo que fue en ese momento. ¿Cómo se mide el desempleo? Pues la realidad es que los desempleados son los que no tienen trabajo, llevan sin trabajo por creo que son 3 meses o X número de meses, y además están buscando trabajo. Entonces, los números de desempleo oficiales no necesariamente reflejan las personas que no tienen trabajo, sino lo que cada uno, o los únicos que están buscando, y aparte ya llevan cierto tiempo sin empleo. De todas formas, el desempleo del año pasado, entre mayo y agosto, tuvo unas cifras, un impacto total, o sea, un desempleo 31.3% mayor al del año pasado, y ya al cierre de 2020 nos situamos en niveles relativamente similares con los que veníamos teniendo, y cerramos una desocupación con el 3.8%. Los especialistas esperan que nos mantengamos más o menos entre un 3.5 y un 4 al final de este año y al siguiente. Estos números ya son relativamente estables, son tasas con las cuales México se ha venido manteniendo. Entonces, creen que la población económicamente activa que busca empleo ya va a estar acomodada casi a un ritmo normal. Siguiente. La inversión extranjera directa, recordemos que tiene 3 componentes, ¿no? O sea, uno son las nuevas inversiones, la otra es la reinversión de utilidades, y la otra son pagos o cuentas o saldos entre, llamémosle, partes relacionadas. En el que me voy a centrar es únicamente en el tema de inversión extranjera directa por nuevas inversiones. ¿Por qué? Eso refleja para mí mucho lo que los inversionistas extranjeros están sintiendo o están viendo en nuestro país. Los otros 2 conceptos, si bien son importantes y sí representan, por lo menos, llegada de efectivo a nuestro país, me parece que lo que muestra un poquito la seguridad o las opciones o las oportunidades que pueden ver en el extranjero es este concepto. Y podemos ver que en el año pasado
respecto al 19, tuvo una caída del 50%, es decir, tuvimos 50% menos nuevas inversiones por parte del extranjero. Esta nueva inversión, por lo general, se traduce en plantas, se traduce en infraestructura, se traduce en muchas otras cosas que son parte del círculo virtuoso que va generando empleo, va generando ingresos, va generando pago de impuestos. Entonces, que se haya caído este monto tan importante, sí es algo, me parece preocupante. Debemos poner un poquito más de énfasis en la atracción de estas nuevas inversiones, dando estímulos, dando apoyos, porque son las que al final de cuentas van a generar empleo. Siguiente. Los niveles que se espera cerrar en el 2021, pues es prácticamente parecido a lo que cerramos en el 2020, es decir, no esperamos recuperar ese 50% que se perdió en nuevas inversiones. Recuerden, esto únicamente estamos viendo nuevas inversiones. En el 2022 ya se espera tener una pequeña recuperación. Sin embargo, no es suficiente y no vamos a llegar y no vamos a estar ni cercanos a los niveles anteriores. Siguiente. En cuanto a remesas, hemos tenido un crecimiento importante mes con mes. Cada mes en México escuchamos que se rompe un récord respecto a las remesas recibidas, principalmente por gente que se encuentra en Estados Unidos y manda directamente recursos a sus familias en México. Esto ya se convirtió en un modelo y en un aspecto importantísimo dentro de la economía mexicana. Dependemos y dependen muchísimas familias de estas remesas. Entonces, que sigan aumentando significa que en México se puede seguir consumiendo, y más en los niveles de las personas con más pobreza, que son principalmente las que la reciben. Siguiente. En mayo se rompió un récord. En mayo es un mes muy importante para las remesas por el Día de las Madres. Muchos de nuestros paisanos envían transferencias de su mamá durante ese mes. Entonces es el mes donde tenemos un mayor brinco, pero volvimos a romper récord comparado con otros años. Entonces, aquí podemos ver que muchas de las políticas migratorias, la crisis en Estados Unidos y muchos factores que podrían estar en contra de que México siga recibiendo remesas, no nos han afectado de la manera que se esperaría. ¿Esto es bueno o malo? Pues para mí nunca es bueno que nuestro país no esté dando oportunidades para todo el mundo y que tengan que buscarlas en otro lado. Sin embargo, pues seguimos dependiendo y muchas familias dependen de estas remesas. Siguiente. Bueno, ya para terminar, vamos a ver rápidamente lo que nos dice el International Business Report. Esta es una herramienta que genera Grant Thornton y lo hace a través de encuestas en diferentes países. Y los números los saca ya sea cada 6 meses o cada año, y en estos números podemos encontrar cuál es el sentir de muchos de los empresarios, de los tomadores de decisiones y de los directores que operan en muchos países, y vamos a centrarnos únicamente en dos conceptos. Uno, ¿qué es lo que esperan de forma para la economía mexicana y qué es lo que esperan para sus negocios? Siguiente. La primera pregunta que vamos a ver es: ¿qué tan optimista es usted sobre las perspectivas de la economía de su país durante los próximos 12 meses? Si nosotros vemos las respuestas para México y para Latinoamérica, en la mayoría de los casos son muy similares, es decir, van de la mano y las perspectivas son similares, y en ambos casos las personas encuestadas contestaron que se sienten, en su mayoría, o ligeramente optimista o muy optimista. El 60% se concentran en estas dos respuestas. Esto definitivamente es bueno. Esto sí refleja efectivamente que pues vamos por un buen camino, y el optimismo, recuerden que no nos lleva a decir que vamos requete bien. El optimismo nos lleva a decir que las cosas van mejor que antes, ¿no? Siguiente. Y por último, la siguiente pregunta es: ¿qué impacto estima que tendrá el COVID-19 en los ingresos de su negocio para 2021? Si nos vemos el lado izquierdo de la gráfica o del cuadro y nos quedamos entre un incremento de 10 o más y sin cambios, ahí se concentran, tanto como para México, para Latinoamérica, más del 50% de la población. Entonces, sí se espera que los negocios en este año les vaya mejor que el año pasado. Eso es una muestra clara de la recuperación. Digo, y es obvio, la realidad es que con las vacunas,
con muchas de las decisiones que ha tomado cada país, con los incentivos que han dado, de la recuperación económica de este año es algo natural, es algo obvio, es una consecuencia natural, pero que eso sí se esté sintiendo en las empresas, creo que es algo bueno. No vamos a tener el mejor de los años, pero sí va a ser un mucho mejor año que el pasado. Insisto, vamos a tener crecimientos en porcentaje altos, pero vamos a seguir en niveles por debajo de lo que estábamos hace 4 años y hasta dentro de 2 años y medio se espera que recuperemos a los niveles que tuvimos en el 2019. Esto es todo de mi parte. Lucía, regresamos contigo. Muchas gracias, licenciado Pleo. Vamos a continuar con el licenciado Odair Silva, quien es socio líder de impuestos de Grant Thornton, Brasil. Es especialista en consultoría fiscal con énfasis en planificación tributaria, estudio de oportunidades tributarias y de créditos. Cuenta con amplia experiencia en trabajos de auditoría y consultoría para impuestos directos. Asimismo, nos estará acompañando Cristina Achkar, quien nos estará apoyando con la traducción en español. Cedo la palabra al licenciado Silva. Adelante. Olá, Ana, obrigado pela palavra. A Cristina está com uma questão no acesso dela, e então ela vai entrar aqui no meio do caminho, tá? Podemos seguir então, eu vou explicando em português, e a Cristina entra logo na sequência, tá? Falando da apresentação Brasil, né? Quando a gente fala em questões de economia, a gente olha muito obviamente, para a questão do Covid, né? Então, o impacto para o Brasil, acho que é de conhecimento de todos, o impacto foi muito pesado, né? Eu acho que, em termos gerais, a gente vai descer um pouco mais no detalhe, a gente vai num cenário onde o governo federal ajudou pouco a gestão do assunto Covid, ele atuou pouco, então, no final do dia, a crise ela foi muito relevante para o Brasil, ainda está sendo, a gente vai ver um pouco dos números, e isso impacta a economia como um todo do Brasil, né? Pode passar o slide, Ana, por favor? Obrigado. A gente tem como população, aqui falando de alguns números do Brasil, como população a gente tem 211 milhões de habitantes, então nós temos uma população bastante relevante para a América Latina. A nossa extensão territorial de 8 mil quilômetros quadrados, o nosso PIB de 1,8 trilhões, né, aqui em dólar americano, o nosso IDH de 0,76 e o ingresso per capita de 8 mil dólares por pessoa. E a carga tributária de 35%, esse número está com um viés de alta, a gente vai falar um pouco. Falando de Brasil, nós somos membros do G20, nós somos membros do BRIC, nós somos membros da OEA, nós somos membros do Mercosul, nós ainda não somos membro da OCDE, mas nós já pedimos a entrada da OCDE. Cristina acaba de entrar a la traducción, entonces va a traducir para español. Entonces, nosotros hemos hecho un pedido de entrada para miembro de la OCDE y estamos en proceso de hacernos miembros. Sin embargo, el proyecto de BEPS, hemos logrado participar del grupo de elaboración, es decir, que ha sido un primer paso para Brasil frente a OCDE. ¿De acuerdo? Próxima diapositiva. Muy bien, entonces el PIB aquí nos muestra que en los últimos 35 años empezamos a ver una caída de nuestro PIB
para el año de 2020. Entonces, hemos tenido una caída relevante, significativa. Cuando miramos para Latinoamérica, la caída ha sido menor entre los principales países. Fernando acaba de explicarnos que México ha tenido una caída de 8%, ¿no es cierto? Entonces, Brasil ha tenido una caída de 4 o 5%. Ha sido entonces una caída menor relativamente controlada. Y esto mucho se compensó por las exportaciones de commodities. Como Brasil ha tenido una desvalorización, una devaluación cambial frente al dólar, y esto ha sido bastante importante, terminamos nos encontrando con un aumento en la exportación cuando ponemos esto en términos de real brasileño. Es decir, esto compensó un poco nuestra situación. Próxima diapositiva. Gracias. Los números, perdón, que están un poco pequeños en esta tabla, pero podemos analizarlos. Cuando miramos el PIB de 2020, es posible ver que ha presentado una caída de 4.1%. En 2019 hemos tenido un PIB positivo de 1.4%. Este es un rango de crecimiento bajo para Brasil. Brasil siempre se presenta idealmente entre 3 y 4%, y cuando hay una crisis política a veces se vuelve hasta negativo. Esto ocurrió en los últimos años, pero hay un range que es aceptable. 2020, a cuenta de COVID, salió de la curva completamente, se fue a 4.1, y lo que tenemos hoy como perspectiva que quizás sea el principal KPI es un crecimiento de 4.8% previsto para 2021. Este número se encuentra muy conectado con el Plan Nacional de Vacunación del COVID. Nuestro plan de vacunación empezó en el mes de enero, presentando una lentitud a principio. Cuando miramos hoy el cuadro, hay una velocidad bastante importante en este aspecto y nos encontramos llegando a cerca de 50% de la población ya vacunada con la primera dosis. Esto entonces, en la medida que este programa de vacunación va avanzando, la expectativa de crecimiento de la economía para 2021 se hace realidad. Ha sido una expectativa de casi 6% de crecimiento, se redujo en junio para 4.8%. Esperamos tener algo en este tiempo, en este lapso de 4.8%. En 2022 el crecimiento por ahora se ve como previsión de 2%. De acuerdo, entonces cuando miramos la línea del tiempo en enero, hemos arrancado con el proceso de vacunación en Brasil. En abril nos encontramos con la reapertura del comercio, con una serie de restricciones y algunas discusiones entre los estados brasileños. En junio nos vemos aquí con un aumento de proyecciones de crecimiento del PIB, porque cuando se aumenta la expectativa de la vacunación, las proyecciones acompañan eso y crecían también. Y en 12 de julio nos vemos con un principio de una curva de casos de COVID que van en caída. Y esto se ve atribuido al avance del proceso de vacunación. Justamente, entonces, a cuestión de 3, 4 meses, tenemos un promedio de muertes por COVID, lamentablemente, de 1.600, 1.700 personas. Hoy nos vemos con un promedio de 1.100, 1.200 personas. El tiempo va pasando y este número viene en caída. Es un número bastante alto aún, es bastante, aún se ve como absurdo, pero es lo que tenemos de realidad hoy, y esperamos que en los próximos 60, 90 días este número se vea en una caída más significativa por el avance del programa de vacunación, ¿no? Próxima diapositiva, por favor. Muy bien. Aquí vemos las cuestiones la cuestión de las muertes en virtud del COVID. Tuvimos una crisis entre julio y septiembre. En noviembre la cuestión se puso más en control. Empezamos a ver los casos aumentando debido a las fiestas de fin de año, enero. En marzo los casos
ya con la segunda ola, los casos explotaron. Ya el promedio de muerte se ha vuelto muy alto. Lo que vemos, experimentamos es una caída paulatina, una caída que se viene bastante tranquila, pero se viene presentando en constancia. Próxima diapositiva, por favor. Muy bien. Algunos puntos aquí que debemos prever para 2021/2022. Reforma tributaria brasileña, que es algo que presentamos incluso mañana en el evento. Tenemos la primera y segunda etapa sobre la mesa en el Congreso para que se vote para los políticos brasileños. Esto es algo que tenemos ya previsto una alteración importante en los próximos meses en virtud de este cuadro. Próximo ítem. Ya puedes dejar todos los ítems expuestos si quiere. Las altas en exportaciones de soja, cereales y carne. Esto, bueno, fundamentalmente Parece que eu não estou escutando a Cristina, de todo modo eu vou no estoy escuchando aqui. a Cristina, de todas formas. Ok, ela voltou. Ella volvió, sí. Desculpem, Entonces, pessoal. perdón. Tá. Muy bien. Eu acho que está tendo algum problema com Creo a que hay Cristina. algún Cristina, está tudo bem aí, né? problema con Cristina. ¿Está bien? Então, a compra pela tudo que a gente fala em compra de internet teve um aumento muito grande. De internet, un aumento bastante grande. Teve um bom ponto aí. A variação Brasil cambial, teve como eu buen punto. La variación cambial sofreu bastante, o exchange hemos rate sufrido saiu de bastante. R$4 Salimos de para R$4 para R$5. 70. Isso dá quase 30%, 40% Isso dá quase 30% a 40%. no meio da crise. A questão da vacinação, a questão da vacinação, né, que eu comentei, e também o aumento da arrecadação de impostos, que a gente vai ver em um slide, tem os números. E o aumento da arrecadação de impostos. Próximo slide, Ana. Próxima diapositiva. Eu acho que a tradutora teve algum problema de internet novamente. Bom, aqui eu trouxe para vocês a questão do antes e depois da Covid. A gente já viu um pouco desses números, mas são números do FMI, e que tinha uma expectativa antes do Covid, né, em termos normais de economia, 2% de crescimento, e depois a expectativa era de 5,8% de queda. E no final do dia a gente fechou com 4,1% de queda com os números oficiais. E para 2021 a expectativa era de 2,8% de crescimento. A gente acabou de ver que esse número ele já está a mais de 4%, 4,8%. Próximo slide. Aqui alguns setores que tiveram uma queda, né, por conta da toda a crise de Covid. Então, toda a parte de espetáculos recreativos, artísticos, transporte aéreo, ferroviário, transporte intermunicipal, transporte público, serviços de hospedagem, alimentação, veículos e indústria calçadícia também teve essa queda muito pesada, né? Quando a gente olha os setores que ficaram positivos,
A gente tem o cenário das empresas de tecnologia, a gente tem a indústria farmacêutica, teve um boom no Brasil, a indústria de alimentação, alimentícia, comida, né? Os distribuidores e supermercados, por exemplo, tiveram um aumento muito pesado. E a indústria têxtil, as pessoas passaram a comprar mais, não gastam com viagens e com restaurantes, férias, no final do dia, eles têm recursos para gastar com outras coisas. E alimentação e vestuário foi algo que foi bastante utilizado. Tá? Próximo slide. Aqui um pouco da balança comercial, como eu comentei, a gente teve um aumento muito forte nas exportações e as importações, elas tiveram uma queda no meio da crise, porque não tinha a questão logística e de pedida e de demanda, desculpem, mas ficou no mesmo nível. Quando eu olho as exportações, de fato, teve aumento do preço da commodity, teve um aumento, aqui o número está em dólar, mas para a economia brasileira, quando a gente olha em reais, também teve um aumento ainda maior. Próximo slide. Aqui eu comentei da arrecadação tributária federal, então se vocês olharem aqui em 2021, comparado com os últimos 10, 12 anos, foi a maior arrecadação em termos absolutos para um determinado mês, né, que foi o mês de maio, comparativamente na escala. Então, isso é um sinal de retomada da economia, que as empresas estão retomando o faturamento, estão retomando lucros, estão recolhendo os tributos. Então, aqui é um grande sinal em maio de 2021 que as coisas estão já retomando. Só para vocês terem ideia dessa retomada, o PIB do primeiro trimestre do Brasil, ele ficou positivo em 1,2%. Né? Então, a gente veio de 2020 com uma queda de 4,8%, o primeiro trimestre ele já veio, ainda apesar da crise, que foi os números de Covid estavam muito pesados, muito ruins no Brasil, a gente já teve um PIB positivo. Próximo slide. Aqui um pouco da taxa de desemprego. Esse é um número que a gente ainda não conseguiu reverter. Esse número ele sempre gira no Brasil em torno de 12%. Ele está hoje em 14,5% e a gente espera que com a retomada da economia ele mude. O PIB recuperou, a arrecadação tributária aumentou, mas a taxa de desemprego ainda é algo que está emperrando. O governo teve algumas ações para tentar ajudar as empresas a não demitir, então teve alguns incentivos que foram dados de recolhimento de tributos, de recolhimento de encargos sociais e de possibilidade de negociação com os funcionários, tudo para diminuir a taxa de desemprego ou o risco de aumento da taxa de desemprego, mas ela surtiu um efeito moderado, vamos assim dizer, porque a taxa ainda está muito alta. Próximo slide. Próximo slide, pode avançar. Obrigado. Aqui a questão da inflação. A inflação ela está relativamente controlada para alguns pontos ou alguns produtos. A inflação ficou muito alta, carne, gás, gasolina, petróleo. Teve alguns pontos que o preço subiu demais. Teve outros que a demanda foi menor e o preço teve uma retração. Então, na média, 2020 foi um ano com inflação geral relativamente controlada. E aí, para 2021, ela também mantém um controle, e 2022 é esperado aí algum aumento, que ela chega a 4%. Próximo slide. Aqui algumas informações sobre balança comercial, alguns exemplos, mas é fundamentalmente aquele ponto que eu comentei com vocês. As importações elas ficaram estáveis, alguns produtos tiveram aumento grande de preço, então impactou um pouco na inflação. Agora, as exportações, de fato, foram o que surtiram muito efeito e foram bastante representativas. Próximo slide. Aqui um pouco do investimento direto, né, em equity. A gente vê
no primeiro quadro, que teve uma queda importante de 20% e 30% quando a gente compara com o começo de 2020, os níveis de investimento. Então, se a gente pegar maio de 21 contra janeiro de 20, eu estou falando aí de 30% a 40% de redução de queda. Então, os países no exterior, os investidores estão colocando menos dinheiro nas empresas brasileiras. E quando a gente fala de investimentos financeiros, acontece justamente o inverso, né? Então, existe aí, a gente vê uma fuga de capitais, né? Janeiro, fevereiro, março, a gente já não estava bem, porque o exterior já estava sentindo a crise do Covid. No Brasil, ela chegou mais tarde, ela chegou em março, mas os investimentos continuaram fugindo do Brasil. E agora, em março desse ano, começaram a retornar. Então, é a boa notícia de que o exterior está começando a investir de volta no Brasil, ainda no mercado financeiro, não nas empresas. Próximo slide. Aqui a questão da balança do dólar que eu comentei, que teve uma evolução muito grande. A gente foi um dos países mais afetados em termos de desvalorização cambial frente ao dólar. Pode passar. Aqui a evolução do PIB, a gente já discutiu essa informação, o ano de 2020, queda de 4,1%, e fundamentalmente provocada pela questão da pandemia, e em 2021 a gente tem expectativa de 4,8% de crescimento. Próximo slide. Aqui sobre as perspectivas econômicas, a gente não fez uma quarentena estrita, então a gente sofreu bastante com a pandemia e, consequentemente, com a economia. O governo reduziu os juros de maneira bastante relevante, chegou a 2%, a gente já teve, nos últimos anos, juros a 14% ao ano. Chegou a 2%, hoje ela está 4,75% e a expectativa é que fique em torno de 6% e 7%. A gente está com um endividamento muito alto, um déficit fiscal relevante em relação ao PIB. Os pontos de PIB a gente já discutiu. Tem muita questão política sendo discutida no Brasil. O nosso presidente sofreu demais do ponto de vista de imagem política por conta de toda a gestão ou não gestão da Covid, né? Reforma tributária administrativa que a gente discutiu, e a arrecadação tributária representa uma retomada na nossa economia. Então, a gente espera que esse segundo semestre ele venha a ser bastante forte, a ponto de elevar o crescimento a 4,8% do nosso PIB. Próximo slide. Era isso. Eu gostaria de agradecer o tempo de vocês e a participação. A gente está com 221 pessoas e pedir desculpas pela questão da tradução, que a gente vai avaliar o ponto, tá bom? Obrigado. Muchas gracias, licenciado, y tomamos una disculpa, ¿verdad?, por los inconvenientes que tuvimos con la señal de la persona que nos iba a traducir. Seguidamente tenemos la participación del licenciado Germán Morales, quien es socio director de Grant Thornton, Costa Rica. Tiene más de 25 años de experiencia en el área de impuestos para clientes de diversos sectores, tanto locales como multinacionales. Previo a su práctica privada, laboró en el Ministerio de Hacienda de Costa Rica como profesional tributario. Cedo la palabra al licenciado Morales. Adelante. Gracias. Muy buenos días, Ana Lucía, y a todos los que nos escuchan el día de hoy en este evento. Indicarles que a mí me toca hablarles un poquito de la región conocida como el Istmo Centroamericano. Vamos a hablar un poquito de lo que corresponde a Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Evidentemente acabamos de escuchar la excelente presentación de Fernando de México y de Odair de Brasil, y tengo que indicar que el Istmo Centroamericano nos parecemos un poco más a México. Evidentemente tenemos una operación en donde nos vemos influidos más por las actividades de México que están mucho más cerca. En cuanto al tema del COVID, como lo indicaron también Fernando y Odair, ha impactado mucho toda la actividad en el año 20 en todo el Istmo Centroamericano, teniendo países que han tenido cierres completos por meses, varios meses, donde la economía sufrió en forma importante. Guatemala, Honduras, El Salvador y Panamá. Ahí fue muy drástico los cierres en cuanto a la economía. Costa Rica tuvo un cierre medio en donde siempre hubo operación y hubo un control de las personas, un control
del tránsito, pero siempre estuvo la economía abierta en alguna forma porcentual. Y tenemos el caso de Nicaragua, que no tuvo prácticamente ningún cierre en la operación. Ha sido un país donde ha provocado un solo cierre, sino que ha mantenido siempre la operación normal. Evidentemente también, como ya lo hemos escuchado, el impacto de la pandemia del COVID impactó más la segunda ola que la primera. En la primera el cierre fue muy rápido, pero fue una ola que se pudo mantener por poco tiempo, pero la segunda ha afectado más y ha alargado más los cierres comerciales y en consecuencia la economía se vio más afectada principalmente en el año 20. En este año 21, lógicamente, entonces tenemos unos índices que vienen muy afectados con recuperaciones con respecto al año 20, pero lo importante es indicar que no necesariamente son los mejores con respecto al 19 o al 18 sin efecto de la pandemia. Por favor, pasemos a la siguiente lámina para explicar ya un poquito los términos económicos por país. Tenemos que en el caso de Guatemala, la economía se espera para el 21 un crecimiento de un 4.5% del Producto Interno Bruto. Estamos cerrando en estos momentos, según el presidente, el doctor Yamatei, indica el primer trimestre con el mayor repunte económico de la región. Guatemala, en este caso, este primer semestre tuvo un crecimiento importante. El índice de confianza de la actividad económica anda alrededor del 57.4 puntos en el mes de abril. Esto es muy importante. En el marzo 21 se han generado 250 millones de dólares de inversión y reinversión extranjera, números muy buenos para Guatemala, sobre todo por lo que les estaba indicando lo que sucedió en el año 20. En marzo se han generado 2.500 nuevos empleos directos, también son temas importantes, ahora les voy a indicar cómo nos ha impactado el desempleo y cómo es que se está recuperando en estos momentos. En cuanto a los productos más importantes que Guatemala ha podido exportar en este año, ha sido el cardamomo por alrededor de 180 millones de dólares, vestuario y textiles alrededor de 117 millones de dólares y banano con 64.9 millones de dólares. Evidentemente, también a diferencia de México y de Brasil, nuestros países del Istmo Centroamericano no tienen grandes recursos naturales tipo minas para explotar. Por lo tanto, mucho está dado a nivel de servicios y a nivel de mano de obra. Y lo que tenemos en algunos casos de naturaleza, recursos naturales, es más para visitar y para apreciar montañas, ríos, volcanes y no necesariamente yacimientos. La siguiente lámina, por favor. Vamos a seguir con otro país centroamericano, que es El Salvador, que tiene una economía con un crecimiento estimado para este año 21 de un 3%. Y se prevé que crezca alrededor del 6 o el 5 para finales del año 21. En general, los procesos de vacunación, como ya lo indicamos, andan muy parecidos en nuestros países y el crecimiento se está dando conforme vaya mejorando o vaya haciendo una reducción en el contagio del coronavirus. El flujo neto de inversión extranjera fue de un 84% en el primer trimestre del año 21 para El Salvador y las remesas familiares recibidas acumuladas para los primeros 5 meses del año son de 3.035 millones de dólares. Recordemos que El Salvador tiene una migración importante en Estados Unidos que hace remesas de dinero todos los meses y que es un flujo importantísimo de divisas y de dólares en El Salvador y en estos momentos se está recuperando ese tipo de entrada de dinero. Las exportaciones de la industria manufacturera crecieron 150 millones de dólares alrededor de un 10%, 10.8% de tasa. Se ha aprobado un dato importante en El Salvador, el uso del Bitcoin como una moneda de curso legal a partir del mes de septiembre del 21. Esto ha generado una gran cantidad de comentarios positivos y negativos sobre el impacto no que vaya a originar el uso del Bitcoin como una moneda oficial o legal permitida en El Salvador. Incluso Grant Thornton ha participado con nuestra firma de El Salvador, con Guatemala y con El Salvador, impartiendo charlas como esta sobre el proceso y las consecuencias del Bitcoin en nuestros países. En general se espera un aumento de un 20% del salario mínimo en todos los rubros. Actualmente en El Salvador el salario anda alrededor de 304 dólares para el sector de comercio y servicios. La siguiente lámina, por favor. Continuamos con otro país centroamericano, en este caso Honduras, que de acuerdo con el Banco Mundial tiene un aumento, un crecimiento del Producto Interno Bruto de 4.5% para el año 21. Es uno de los países que más espera que crezca en la región.
El déficit comercial exterior aumentó 35.3% para el año 21 y se espera más o menos que llegue a 1.577 millones de dólares, según informó el Banco Central de Honduras. Los 3 primeros meses del año, el valor de las exportaciones hondureñas subió un 1.9% hasta 1.241 millones de dólares, mientras que las importaciones se aumentó un 18%, es decir, estamos en un tema de déficit, en este caso comercial, para 2.818 millones de dólares. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada estima que este año el déficit fiscal será de un 6.7%. Estos países centroamericanos tenemos un déficit importante en los presupuestos del Estado. El Instituto Nacional de Estadísticas de Honduras establece una tasa de desempleo abierto para este año 21 de un 10.9%. Acordemos que son empleos que fueron muy afectados por producto de la pandemia en el año 20, en el primer semestre del 21, entonces siguen siendo bastante altos. Se estima que en el año 19 era alrededor de 5.7, para que ustedes vean el crecimiento que ha tenido el desempleo en este año 21. Actualmente Honduras tiene un salario mínimo de 10.022 lempiras, más o menos alrededor de $417 el salario mínimo. La siguiente lámina, por favor. Continuamos con otro país centroamericano, Nicaragua. Nicaragua tiene, según el Banco Mundial, un crecimiento del 0.9% para este año y el déficit es de un 47.5%. Ha sido un país, como nos indicaba un poquito Fernando, que no es el impacto de la pandemia lo que genera los números de Nicaragua, sino que así han estado en el tiempo. Ha sido un país muy afectado en los últimos años y que la pandemia le afectó un poquito, pero ya venía con un comportamiento bastante complicado. Según el Banco Central indicó, la economía se expandirá entre un 2.5 y un 3% por año. La Asociación de Productos y Exportadores de Nicaragua registró un aumento del 12.2% en las exportaciones durante el primer trimestre del año para 928 millones de dólares. Y actualmente se importa el 51% de los productos y servicios que se consumen en Nicaragua, mientras se exporta el 42%, un sistema muy parecido al que acabamos de hablar de El Salvador, donde se importa más de lo que se exporta. Nicaragua captó 1.851 millones de dólares en remesas. También recordemos que Nicaragua tiene una migración importante, no tanto a Estados Unidos como a Costa Rica, y hay remesas que se envían mucho de Costa Rica a Nicaragua por cifras importantes, que se considera un rubro importante para este país, que sumó alrededor de 12.621 millones de dólares. Los datos del Instituto Nacional de Información y de Desarrollo muestran que la tasa de subempleo continúa en un aumento durante el año 20, con un 44.7%, y el primer trimestre del 21 un 46.3%, lo cual son datos muy altos de desempleo para nuestro país hermano Nicaragua. Vamos con la siguiente lámina, por favor. Continuamos ahora con Costa Rica. Costa Rica muestra en este caso, proyecta para el año 21 un crecimiento de la producción de un 3% promedio, depende de la entidad que lo haya expuesto, alrededor de 3.5%. Será liderado principalmente por el consumo y la inversión. Costa Rica es un país muy dedicado a los servicios, a los centros de servicios compartidos, y eso genera principalmente la mayoría del crecimiento que se presenta. El Banco Mundial prevé un crecimiento del 2.7% de la economía para este año 21, y la actividad económica en las zonas francas, que es un régimen muy importante en Costa Rica, que genera mucha atracción de inversión extranjera, está creciendo alrededor del 15.4%. Recordemos que hay un nuevo cambio de alguna forma en la estructura mundial, donde ya no se pretende ir a instalar empresas a cualquier lugar del mundo donde hayan ciertas condiciones económicas, sino que también se pretende hacer en lugares más cercanos de nuestras casas matrices, de nuestros centros de operaciones. Entonces, Costa Rica se vuelve un patio muy importante para esta inversión extranjera en el caso de compañías de Estados Unidos en lo que se refiere al centro de servicios compartidos. De acuerdo con Procomer, la exportadora, la que controla, la que emite índices sobre la exportación de bienes alcanzó 2.046 millones el primer trimestre del 21, lo que representa un crecimiento de un 10% para este año con respecto al anterior. Y según las estadísticas y censos de Costa Rica, las tasas de desempleo han variado. Subimos hasta un 24% y hoy estamos alrededor de un 18%. Evidentemente esto impactado por la pandemia del año 20, y aún así estuvo en los picos más altos hasta el 24 y ya va bajando alrededor del 17 y el 18%.
El Ministerio de Hacienda estima que en el país alcanzó un déficit fiscal del 1.2 del Producto Interno Bruto. Esto es como crecimiento. Sin embargo, realmente es muy importante. Costa Rica tiene una carga de impuestos muy altos y eso le genera un tema de intereses porque tiene que pagar mucho servicio de la deuda. Recientemente, el día de ayer, se aprobó un préstamo con el Fondo Monetario Internacional por 1.774 millones de dólares que le va a producir una cierta tranquilidad a las empresas valuadoras, por cuanto Costa Rica ya estaría con ese acuerdo con el Fondo Monetario, resolviendo de corto plazo las necesidades de liquidez que tiene. Vamos a la siguiente lámina, que es con nuestro país del sur de Costa Rica, que es Panamá, que según el Banco Mundial prevé un crecimiento del 9.9%. Panamá es el país que más va a crecer en la región centroamericana. Vea el dato que es importantísimo para este 21. Panamá, que viene producto de un cierre durísimo, producto del COVID en el año 20, el primer semestre del 21. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, indicó que para el primer trimestre de este año 21, el déficit llegó a 992.1 millones de dólares para un 18.9 en el periodo del año 20. Y la Contraloría General de la República comunicó que en el primer cuatrimestre del 21 las exportaciones crecieron un 77% para 1.085 millones de dólares, lo cual representa unas variaciones absolutas de 473 millones con respecto al año 20 y con respecto al año 21. Actualmente el desempleo se ubica en un 18.5 y se espera que la desocupación entre un 10 y un 12%. El salario mínimo en Panamá anda alrededor de 600 balboas, hablemos un poco de dólares, que es para el año 21 lo que se espera. La siguiente lámina, como ustedes pueden ver, los países centroamericanos tienen un comportamiento muy parecido. El país que muestra una diferencia importante es Nicaragua, pero realmente Guatemala, Honduras, Salvador y Costa Rica tienen un comportamiento muy parecido. Evidentemente Panamá, con una economía totalmente dolarizada, es mucho más fuerte en la región centroamericana. La siguiente lámina, por favor. En la siguiente lámina tenemos que concluir que la región centroamericana, los tres países que más crecen son El Salvador, Honduras y Panamá. Evidentemente van a liderar la región como el grupo que está arriba en cuanto a crecimiento, en cuanto a los mejores índices económicos. Hay un grupo B que está compuesto por Costa Rica y Panamá. Costa Rica nada más, digamos, ahí como un lado intermedio, y al nivel abajo está Nicaragua, pero que era un comportamiento que ya lo traía y que no se deterioró tanto por el COVID, sino que más bien se mantiene con índices un poquito complicados. En general, la región centroamericana andará creciendo alrededor de un 3, un 2.5%. Ese es un tema que se va a dar en la región, excepto Panamá, que ya vimos el índice gigantesco que va a tener de 9 punto algo por ciento. Los demás países estarán ahí en un promedio. En conjunto, el crecimiento es 5.1 si uno lo pudiera ver en forma global. En la siguiente lámina tengo un resumen donde ustedes pueden ver ahí algunos índices que les acabo de indicar para que vean el efecto comparativo, los crecimientos económicos, el déficit fiscal y el desempleo en esta región centroamericana. Como les indico, la región centroamericana no tenemos recursos minerales, no tenemos petróleo, no tenemos minas, así que nuestros productos de exportación son principalmente los servicios, principalmente la mano de obra, calificada o no calificada, y en el caso de países como El Salvador y Nicaragua, mucho producto de las remesas que llegan a estos países, producto de las migraciones que se han dado. En general, se espera para la región centroamericana una estabilidad ahora. El tema del coronavirus está muy parecido a como lo acaban de indicar en México. Los porcentajes, desgraciadamente, de vacunación no son altos, son muy variados y algunos muy bajos. Por lo tanto, el coronavirus nos puede seguir afectando hasta el cierre del año 21 y eso va a significar que por eso las tasas de crecimiento no son las mejores que se esperan. Evidentemente, somos países dependientes también mucho de la inversión extranjera y cómo están nuestros posibles clientes, en este caso Estados Unidos, que es uno de los más importantes para la región centroamericana. En la medida en que los países fuera de Costa Rica, México y Estados Unidos y Canadá y algo de Europa mejoren, el istmo centroamericano va a poder exportar y va a poder estar mejor. Más o menos por aquí andamos con el comportamiento de la región centroamericana. Esto es lo que tenía para todos ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Morales.
A continuación, tenemos la participación del licenciado Nicolás Sichevsky, quien es gerente del área de consultoría económica de Gran Thornton, Uruguay. Se graduó como licenciado en Economía de la Universidad de la República y es candidato a máster en Economía por la Universidad de Montevideo. Se enfoca principalmente en las áreas de análisis, coyuntura económica e impacto económico, análisis de datos y defensa de la competencia. Adelante, licenciado Sichevsky. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación y un saludo desde Uruguay. En términos generales comparto todas las opiniones que expresaron mis colegas en los últimos minutos sobre las diferentes regiones de Latinoamérica. Como vamos a ver en la presentación, mi idea, antes de enfocarme en los países de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, es hacer un paneo general de cuál es la situación de Latinoamérica y cuáles son los factores más relevantes a la hora de analizar la coyuntura económica de los países, que en muchos sentidos son comunes a toda la región. Como saben, los países emergentes comparten características estructurales en sus economías que muchas veces están alineadas. En primer lugar, el FMI a fines de marzo actualizó sus proyecciones de crecimiento económico y una de las principales conclusiones que uno puede sacar de analizar los datos de las economías de Latinoamérica es una fuerte disparidad en el desempeño que tendrán las economías, tanto el que tuvieron en 2020 enfrentando a la pandemia, como la salida de la pandemia en 2021 y 2022. Cuando analizamos cuál será el tamaño de las economías en 2022 en relación al tamaño en 2019, que era previo a la pandemia, vemos que la región en su conjunto va a crecer solamente un 0,3%, es decir, básicamente en 2022 recién las economías de Latinoamérica en su conjunto van a recuperar los niveles previos a la pandemia, eso con una fuerte heterogeneidad a la interna de la región. No solo estamos hablando de que la performance de Latinoamérica será inferior a la de Europa y mucho más inferior a la de Estados Unidos y las economías avanzadas, sino que dentro de las economías regionales hay una fuerte disparidad en la performance y eso puede tener, y de hecho lo tiene, impactos para las subsecciones dentro del continente. México y Argentina, que son dos de las economías más grandes de Latinoamérica, obviamente tienen fuertemente vinculadas a economías, en el caso de México, como las de Centroamérica, en el caso de Argentina, como Paraguay y Uruguay. Entonces, esta fuerte disparidad genera cierta incertidumbre a mediano plazo sobre cuál va a ser el desempeño de la región y qué tan viable va a ser la recuperación económica, sobre todo desde el punto de vista social y fiscal. Esta visión de que la performance de Latinoamérica la recuperación va a ser bastante más lenta, es algo que surgió sobre mediados de 2020. Como vemos en la siguiente slide, por favor, la siguiente diapositiva. Las perspectivas de que la performance de Latinoamérica va a ser bastante peor a la de Estados Unidos es algo que comenzó a surgir sobre mediados de 2020, que se profundizó a fines de 2020, por un lado con los sucesivos paquetes de ayuda fiscal que implementó el gobierno de Trump en su momento y luego a comienzos de este año de Biden. Y por supuesto también la llegada de la vacuna vino de la mano de una proyección de que los países desarrollados, una proyección acertada, por cierto, en términos generales, que los países desarrollados van a tener una performance bastante mejor en lo que es el desarrollo de la vacunación. Eso generó que el gap entre la performance de Estados Unidos y de Latinoamérica se acentuara con el tiempo. Esto también es realizado en marzo. No tenemos, el FMI no actualizó todavía sus proyecciones para incorporar los efectos de la fuerte ola que sufrió Latinoamérica entre marzo y mayo
que todavía está sufriendo, ni para incorporar las diferentes velocidades en la vacunación de la región. Entonces, ¿por qué esto es tan relevante para la economía latinoamericana? Bueno, porque como vamos a ver en la siguiente diapositiva, la diferencia en el desempeño de Estados Unidos con respecto al resto del mundo y en particular con respecto a Latinoamérica ha generado, sobre todo en los primeros 4 meses de 2021, un rápido incremento en las tasas de interés, porque bueno, los agentes financieros y económicos comenzaron a prever que la Fed debería de retirar antes de tiempo los estímulos económicos que realizó para enfrentar a la pandemia, y eso en línea con una contracción de la expansión monetaria que realizó para contribuir a que las expectativas de inflación converjan a los niveles deseados. ¿Por qué esto es tan relevante? Digo, hemos tenido estas últimas semanas, ha habido bastante discusión en torno a eso por la variante Delta. Como se aprecia en el gráfico, en las últimas semanas ha caído la tasa de interés justamente en parte por ese sentido, pero más allá de eso, marca la pauta de que en el mediano plazo, quizás no en 2021, pero sí en 2022, las condiciones financieras internacionales constituyen es uno de los principales riesgos para la región de Latinoamérica, que generalmente tiene déficits fiscales estructuralmente más altos. Acá tenemos países como Argentina, como Brasil, como Uruguay. Colombia tuvo que realizar una consolidación fiscal hace unos meses, que tuvo un fuerte impacto social. Entonces, esto plantea y deja arriba de la mesa uno de los riesgos que se nos va a venir en los próximos trimestres, que es, bueno, qué tan socialmente sostenibles van a ser las consolidaciones fiscales que requiera hacer la región en caso de que las tasas de interés aumenten en el mediano plazo. Porque obviamente el aumento de las tasas de interés genera, por un lado, un aumento en el costo de la deuda de los países, en el financiamiento de su deuda, y por otro lado, genera una salida de capitales de la región que suele incrementar los tipos de cambio, depreciar los tipos de cambio de la región en relación al dólar, y eso nunca es bueno para las economías. Entonces, ¿por qué todavía hay que ser cautos y tenemos cierto tiempo para ordenar la región? Bueno, porque como vemos en la siguiente diapositiva, el mercado laboral de Estados Unidos todavía se encuentra un 4, un 5% por debajo de lo que es el nivel previo a la pandemia. Todavía restan unos 7 millones de puestos de trabajo recuperarse. Eso obviamente es uno de los principales aspectos que toma la Reserva Federal para argumentar de que todavía no es necesario un aumento en las tasas de interés. Y la otra cara de la moneda es la inflación, que en la misma línea que comentaron los colegas de Centroamérica, de México y de Brasil, la inflación se ha acelerado en la mayoría de los países del mundo, en parte por efectos de base. Digo, en esta época, en 2020, estábamos con las economías totalmente congeladas. También, obviamente, el aumento del precio del petróleo tuvo su impacto en los bienes energéticos, pero todavía el consenso es que este aumento en la inflación es transitorio, que no va a requerir una aceleración, una aceleración en el corto plazo del ritmo del aumento de tasas de interés, ya que las expectativas de largo plazo continúan en torno al 2%. Entonces, a la hora de analizar la situación macrofinanciera de Latinoamérica, es clave tener en cuenta estos dos aspectos y cómo evolucionan tanto el empleo en Estados Unidos como la inflación por su impacto en las tasas de interés. Y para cerrar el análisis macro de Latinoamérica, me gustaría mostrar en la siguiente diapositiva cómo la clave y lo que ha sido el sostén de la región en este último año. Ya saben, estructuralmente tenemos características muy diferentes a los países desarrollados para lidiar con la pandemia. Bueno, ¿qué es lo que nos ha sostenido? Bueno, el precio de los commodities, tanto de los alimentos como de los metales, ha vuelto a los niveles, a niveles comparables con el último boom de commodities que experimentó toda la región hasta el año 2013.
y hubo un fuerte impacto positivo en las exportaciones de la mayoría de los países de Latinoamérica. Acá tenemos a Chile con sus productos mineros, Argentina, Paraguay y Uruguay, que son los países objeto de este estudio, con las exportaciones de carne, de soja, de maíz. Entonces, esto ha generado un fuerte ingreso de divisas que ha amortiguado todos estos impactos que hemos sufrido en mayor proporción en la región en estos tiempos y nos permite y nos compra un poco de tiempo para acomodar las cuentas fiscales. Entonces, entrando al análisis de los países en cuestión, en la siguiente diapositiva me gustaría mostrarles solamente a modo de resumen cuál ha sido el desempeño de los países: Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay. Aquí los estamos comparando con Estados Unidos, Brasil y Europa, ya que son importantes regiones y países a tener en cuenta cuando uno hace la comparación. Tenemos el mejor desempeño lo ha mostrado Chile. En cierta forma, ya su economía está 3% por encima de lo que es el nivel prepandemia, con la salvedad de que en el último trimestre de 2019, que es el trimestre previo al comienzo de la pandemia, Chile había sufrido el impacto económico de las protestas sociales, entonces su economía había caído un poco y obviamente eso hace que la base de comparación sea un poco más baja, pero quizás lo más relevante a tener en cuenta al analizar, por ejemplo, Paraguay y Uruguay, que son las economías pequeñas de Sudamérica, ha sido que han tenido un muy bajo impacto, una baja caída económica en 2020 y una rápida recuperación en términos relativos en 2020, pero han sufrido a comienzos de 2021 los efectos de la pandemia. Había sido muy limitado el efecto de la pandemia en Paraguay y Uruguay, en particular en Uruguay en 2020. Eso se trasladó a comienzos de 2021 y generó que en el primer trimestre de 2021 el desempeño relativo de las economías o la recuperación hiciese una pausa, a diferencia de Argentina y Brasil, que sí habían tenido un impacto más grande. Y si bien han sufrido los impactos de la pandemia, la recuperación no se vio tan afectada en el primer trimestre. También es verdad, y lo vamos a analizar en detalle, tanto Argentina como Brasil desplegaron fuertes paquetes de ayuda fiscal que obviamente amortiguaron la caída de las economías. Entrando al análisis de Argentina, en la siguiente diapositiva, lo primero que hay que tener en cuenta es que obviamente Argentina arrastraba ya problemas macroeconómicos desde bastante tiempo atrás de la llegada del COVID. Casi que toda la década entre 2010 y 2020 la economía en términos generales se había mantenido estancada. Esto responde a problemas fiscales, problemas estructurales de falta de fuentes de crecimiento económico. Ha sido como lo ven en el gráfico arriba a la izquierda, ha sido un sub y baja en términos de crecimiento económico. Los años en donde hay elecciones, en Argentina hay elecciones cada 2 años. En los años en donde había elecciones, la economía crecía porque se aumentaba el gasto. Al año siguiente había que hacer un ajuste y la economía caía. Y eso marcó que durante casi toda la década la actividad económica y el PBI de Argentina se mantuviera estancado. Y obviamente, a pesar de la rápida, en cierta forma, de la rápida vuelta al nivel previo a la pandemia, o sea, el nivel de febrero de 2020, como marca el estimador de actividad económica, los desafíos de Argentina a corto, mediano y largo plazo pasan más por factores estructurales, como ser abrirse al mundo, potenciar el crecimiento económico, y obviamente Argentina tiene un gran problema fiscal que surge de los sucesivos déficits fiscales que arrastra desde hace buena parte, desde casi hace 10 años. En la siguiente diapositiva lo vamos a ver más en detalle. Este es un año electoral, entonces, por favor, si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Es un año electoral, están en medio de negociaciones con el FMI. Como saben, Argentina prácticamente con un riesgo país de 1.600 puntos básicos, no tiene acceso
al mercado de capitales para financiar sus déficits fiscales. Eso ha generado que el financiamiento durante todo 2020 de los paquetes económicos para financiar los impactos de la pandemia haya sido mediante la emisión de dinero. Eso obviamente se trasladó a los dólares informales, se trasladó a la inflación, que actualmente está en el 50%, y dado el nivel elevado de deuda, la disyuntiva es, bueno, probablemente el escenario base considerado ahora es que la intención es llegar hasta noviembre, momento en el cual hay elecciones, y luego sentarse a la mesa a discutir con el FMI para ver cómo reestructurar la deuda con el FMI, que tiene pagos de intereses importantes en 2022 y en 2023, y que Argentina obviamente que sin un plan económico no va a poder acceder al mercado de capitales para refinanciar esa deuda sin un acuerdo con el FMI. Yendo al caso de Chile, en la siguiente diapositiva, de forma similar, vemos lo que sucedió con la economía de Chile. Es probablemente el mejor desempeño económico de toda Sudamérica en el combate a la pandemia, no solo por su rápido plan de vacunación, que ya ha inoculado casi el 70% de su población, sino porque el impacto que ha tenido el aumento en el precio de los metales, como comentábamos hace un rato, ha generado que las exportaciones chilenas y los sectores vinculados a las industrias químicas, a las industrias minerales, se recuperen muy rápido, amortiguen ese crecimiento y obviamente, como veremos en la siguiente diapositiva, Chile siempre ha sido un país ejemplo en el manejo de los aspectos macroeconómicos y en el manejo de los déficits fiscales y de la deuda, la buena posición financiera que tenía Chile al comienzo de la pandemia, con un déficit fiscal inferior al 2%, con una deuda neta casi cercana al 0%, le permitió financiar sin problemas los paquetes y la ayuda fiscal para enfrentar a la pandemia. La discusión ahora en Chile pasa más por el año electoral que tendrá Chile. Tuvo elecciones primarias la semana pasada, tiene elecciones en octubre, noviembre presidenciales. Está la discusión en torno a el sistema de pensiones, está la discusión en torno a la reforma de la Constitución. Y bueno, a pesar de todos esos aspectos, la incertidumbre en todo caso puede venir por el lado de si esta tradición de cuidar la macroeconomía se va a ver amenazada o no, pero obviamente en términos generales las perspectivas de Chile, sobre todo en comparación con la región, son muy buenas para el corto y el mediano plazo. Pasando al caso de Paraguay, en la siguiente diapositiva vemos la comparación de la economía paraguaya. También, como les comentaba, Paraguay tuvo un leve impacto económico en 2020 y es uno de los típicos ejemplos que se ha beneficiado mucho, a pesar de la sequía en el primer trimestre, de los precios de exportación. El 75% de las exportaciones paraguayas están compuestas por maíz, trigo, soja y carne. Eso obviamente tuvo un fuerte impulso y un fuerte aumento de las exportaciones y de la recaudación del Estado. Quizás por donde la economía ha sufrido un poco más es por el lado de las exportaciones de energía, que son muy relevantes para la economía y que obviamente se ven afectadas porque su principal destino es Argentina y Brasil y la desaceleración económica de esos países afectó obviamente las exportaciones, dada la menor movilidad. Es una de las economías que sufrió menos impacto en 2020, cayó menos de un 1%, va a crecer entre un 3,5 y un 4% en los próximos 2 años, y obviamente, en cierta forma también, al igual que Chile, la situación fiscal ha estado bastante controlada. Como vemos en la siguiente diapositiva, el nivel de endeudamiento es bajo, el nivel del déficit fiscal, si bien aumentó fuertemente
impulsado por la inversión pública en 2020, en 2021 ya ha comenzado a reducirse y de todas formas la deuda neta se encuentra en niveles muy bajos, con lo cual quizás lo central de la economía de Paraguay está más enfocado en el corto plazo y en cómo terminar de salir del fuerte impacto recibido por la pandemia. Es probablemente el país y la economía de Latinoamérica que en 2021 ha sufrido más el impacto de la situación sanitaria, sobre todo teniendo en cuenta el desempeño que había tenido en 2020. Y a mediano plazo, obviamente, uno esperaría que los factores que mueven a la economía de Paraguay, que son el sector exportador y la construcción, hagan que la situación se vea mucho más optimista que lo que es ahora de corto plazo. Por último, para cerrar con el análisis del caso de Uruguay, Uruguay tiene cosas en común tanto con Chile, con Paraguay como con Argentina. Arrastraba cierto estancamiento en los últimos años previo a la pandemia, dado que el fin del boom de los commodities había quitado un poco las fuentes de crecimiento de la economía, sobre todo a partir de 2015, también con la caída de las economías de Argentina y de Brasil, de las cuales es muy dependiente. Tuvo un impacto, si bien fue relativamente limitado y algo por debajo del promedio, fue bastante alto en comparación con, teniendo en cuenta que el impacto de la pandemia en 2020 en Uruguay fue muy bajo. En el primer trimestre, en el primer trimestre de 2021, la economía volvió a caer, impactada sobre todo por el deterioro de la situación sanitaria, que fue la primera vez que el país experimentó una situación sanitaria comparable al resto de la región, y también obviamente porque el turismo es una variable fundamental para Uruguay, para su economía, para su empleo, y está bastante concentrada en los meses en la temporada estival. Entonces eso generó que en el primer trimestre la economía se pausara. Las perspectivas son de una recuperación relativamente moderada, justamente por eso, porque todavía el sector de comercio y el turismo no se han reactivado del todo. Sí, obviamente, el fuerte impacto que han tenido las exportaciones. En el primer semestre de 2021 las exportaciones de carne batieron niveles récord, las exportaciones de soja fueron buenas, las exportaciones de madera, la construcción con algunos estímulos fiscales se ha relanzado, está en pleno proceso de construcción una tercera planta de celulosa y eso ha amortiguado en gran medida el deterioro sobre todo del comercio y los servicios, que son los sectores más intensivos en mano de obra y que mantienen al empleo por debajo del nivel previo a la pandemia. Por otra parte, en la siguiente diapositiva y para finalizar, Uruguay ya arrastraba previo a la pandemia problemas fiscales, fundamentalmente derivados por un lado de la situación que les comentaba, de la desaceleración económica, que obviamente hace que la velocidad de la recaudación, del crecimiento de la recaudación sea menor, pero también arrastra un problema importante con lo que es su seguridad social. El gasto en pasividades en Uruguay no solamente es elevado en términos comparables con la región, sino que dada su dinámica y el poco margen de discrecionalidad que tiene ese gasto, hace que año a año el gasto, dado el envejecimiento de la población, continúe aumentando, sobre todo en relación al tamaño de la economía, y eso obviamente ya previo a la pandemia, en 2019, con un déficit fiscal del 4%, generaba cierta tensión. Si bien manteníamos el grado inversor, estaba pendiente con el cambio de gobierno en 2020 una corrección de las cuentas fiscales que obviamente se tuvo que postergar por la llegada de la pandemia, pero está en marcha todavía es un proyecto de reforma de la seguridad social y posiblemente 2022, al igual que en otras economías de la región, sea el año en donde los agentes financieros pidan más señales de sostenibilidad fiscal, sobre todo considerando que, a diferencia de Paraguay y de Chile,
la deuda, tanto bruta como neta, la deuda pública de Uruguay es bastante alta en relación a su producto y la trayectoria no se encuentra estabilizada. Por tanto, es uno de los temas de discusión que van a estar arriba de la mesa una vez que las economías salgan de esta situación de pandemia. Bueno, el tema fiscal va a ser uno de los factores a atender. Muchas gracias y cualquier pregunta quedo disponible. Muchas gracias, licenciado Sichevsky. Vamos a continuar con la licenciada Ana Cepeda, quien es gerente de precios de transferencia de Grant Thornton Colombia, profesional en finanzas y negocios internacionales, especialista en Derecho Tributario de la Universidad de Colombia y un diplomado en finanzas de la Universidad Politécnico, con 11 años de experiencia, con conocimiento en áreas de precios de transferencia, impuestos, análisis económicos, análisis financieros, entre otros. Adelante, licenciada, te doy la palabra. Gracias, Ana Lucía. Buenos días a todos los que nos están acompañando en este evento. En esta ocasión les voy a hablar de mi país, Colombia, y países cercanos que son nuestros vecinos, Ecuador y Perú. Antes de eso, vale la pena resaltar y mencionar que en estos momentos donde vivimos en ámbitos de crisis, incertidumbre política y donde persiste y hay una infraestructura limitada, casi débil en el sector salud, Latinoamérica ha sumado todos sus esfuerzos para mitigar el impacto de toda la problemática que se presenta. Y tenemos claro que la crisis se va a seguir presentando por un tiempo prolongado, más en unos países que tal vez en otros. Para continuar adelante, estos países, como les mencionaba, han puesto todos sus esfuerzos, por decirlo de alguna manera, sobreviviendo y actuando en pro de sus intereses. Intereses económicos, intereses sociales, políticos, sin importar de las bajas o altas que han tenido en los sectores económicos. Y esto lo podemos ver reflejado a continuación. Siguiente, por favor. Vamos a empezar entonces por Colombia. A pesar de la crisis, el crecimiento del país en el primer trimestre de 2021 fue más fuerte de lo esperado. Los datos de las cuentas nacionales muestran un aumento del PIB del 2.9% en el primer trimestre respecto al trimestre anterior. Lo podemos ver en la gráfica de color azul, una recuperación mucho más fuerte de lo esperado hasta ahora. Pero si lo vemos con respecto a 2020, esta tasa es 32 décimas menos del cuarto trimestre de 2020, cuando fue el 6.1%. Pero hay que ver lo bueno. Y uno de los motivos que estuvieron detrás de este importante repunte de la economía durante el primer trimestre fue el levantamiento de las medidas restrictivas que en meses pasados afectaron la movilidad y la recuperación de varios sectores, claro, por los cierres a causa de la pandemia. En otras palabras, este crecimiento fue impulsado por la demanda interna, con un aumento del 16.4% trimestral de la inversión. Y no hay que dejar de lado que factores externos han hecho que tengamos tantos sectores afectados como índices negativos. Desafortunadamente, factores internos que han hecho que en términos de inversión, ahí lo podemos ver en la gráfica, tenemos un 2.7% respecto a un 3.8% del primer trimestre del año 2020. Las exportaciones también, un 1.6% contra un 6.1% del 2020, y aún más afectado el sector de las importaciones, que como podemos ver en la gráfica, cae un 2%. Claro está que el gobierno nacional espera que estas cifras y la economía se recuperen una vez se alcance niveles de inmunidad colectiva, aunque tenemos que decirlo, y en Colombia la vacunación está un poco lenta, pero en síntesis la economía va adelante. Siguiente, por favor. ¿Qué podemos ver en términos de exportaciones? Según datos del Departamento Nacional de Estadísticas, DANE, las ventas externas del país a valores FOB fueron 2.914.7 millones de dólares, como se puede ver en las barras más oscuras de la gráfica a la derecha, y presentaron un aumento del 56.3% frente a abril del 2020, que fue de 1.864 millones de dólares.
Esto es abril 2020, cuando apenas había pasado un mes de la pandemia en el país. Y las cifras que vemos en 2021 representa un valor mucho más bajo con respecto a las ventas externas de abril del 2019, cuando por supuesto no había pandemia, que fue 3.862 millones de dólares. Ahí en ese momento la economía iba pues entre bien y estable. Siguiente, por favor. Bueno, como parte de la mayoría de países en Latinoamérica, Estados Unidos siguió siendo el principal destino de las exportaciones colombianas, con una participación del 30% en el valor total de lo exportado. Le siguieron en su orden de participación, como podemos ver en pantalla, Panamá, Ecuador, China, Brasil, entre otros países. Siguiente. Bueno, por otra parte, vemos los objetivos del gobierno colombiano. Dada la emergencia sanitaria mundial, ha hecho el esfuerzo por incrementar el gasto público por medio de un paquete de ayudas para el sector salud, incremento del empleo y ayudas a créditos para las empresas con dificultades. Clarísimo que todas las medidas buscan proteger al sector empresarial, pues por el choque que puede generar el desempleo. Ahora vemos en la gráfica. En abril del 2021, el desempleo en Colombia registró una caída del 15.2% de tasa de desempleados según el DANE, lo que representó una reducción de 4.7 puntos porcentuales comparado con el mismo mes del año 2020. Este porcentaje es más alentador que el de abril del 2020, que fue de 19.8% de tasa de desempleo en el país. Y vuelvo a reiterar que esto se debió a la reactivación de la economía que se dio durante el primer trimestre. La tasa global de participación se ubicó en 59.9%, lo que significó un aumento respectivo al mismo periodo del 2020, que fue de 51.8%. Finalmente, la gráfica nos muestra que la tasa de ocupación se ubicó en 50.8%, lo que representó un aumento de 9 puntos porcentuales comparado con abril del 2020, que fue del 41.6%. No está mal para hacer el inicio del año 2021. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de los pronósticos tenemos temas alentadores y se espera, según Oxford Economics, que en términos de PIB el país crezca un 5.4% en el 2021 y se dé un incremento mayor del 3.6% en PIB en el año 2022. Otro pronóstico y un punto importante que va a trabajar el gobierno colombiano es incentivar y proteger el sector petrolero, que para 2021 el 40% representa el total de las exportaciones colombianas, exportaciones que van en un 30% a Estados Unidos. Siguiente. Y bueno, la no tan buena noticia, pero pues que no nos queremos quedar ahí sin buscar una recuperación, es la reducción de la calificación crediticia de moneda extranjera por parte de Standard & Poor's Global Ratings, quitando la nota de grado de inversión que se tuvo durante una década, la cual se redujo un escalón a W+ con perspectiva estable. Pues si bien la decisión podría subir los costos de tasas de interés, de financiamiento público y privado, la nación seguirá obteniendo recursos del extranjero y se espera que esta calificación sea reconsiderada en el corto plazo y así lograr mitigar los efectos que implica para nuestra economía esta baja calificación. Siguiente, por favor. Nuestro segundo país es Ecuador. Entonces, en el año 2020, como es de conocimiento general, el 16 de marzo, el gobierno se declaró en estado de excepción por calamidad pública en el territorio ecuatoriano. El mismo que fue renovado en 2 ocasiones y finalizó en septiembre pasado, intermitente, claro está. A partir de entonces, se flexibilizaron las medidas de confinamiento y se retomaron las actividades económicas de manera progresiva, tal como le ha pasado al resto de países latinoamericanos. De acuerdo con los datos publicados por el Fondo Monetario Internacional en relación con el Producto Interno Bruto, como vemos en pantalla, se estima un crecimiento de 2.5 para Ecuador para el año 2021,
Ahí lo podemos ver en la última línea. Es notorio el crecimiento del PIB en relación con el 2020, año afectado, por supuesto, por la crisis, y se espera llegar a un 1.3% en el año 2022. Esta recuperación de la economía ecuatoriana será dinamizada principalmente por gasto de los hogares, mayores importaciones de bienes de consumo y un incremento en las remesas recibidas. Aspectos muy importantes que se espera que el gobierno ecuatoriano le apunte a llegar a ese dinamismo. Siguiente, por favor. Bueno, acá, en cuanto a las variaciones porcentuales por desempleo, los datos del Fondo Monetario Internacional reflejan los resultados que estamos mostrando, revelando una disminución al 2021, donde si se fijan en la gráfica a su izquierda, de desempleo fue de 5.3% en el año 2020 y pasa a un 4.5% en el 2021, y la meta es lograr llegar a un 4.4% en el 2022. Como decíamos, las proyecciones del Banco Central de Ecuador son optimistas. Sin embargo, en términos generales, dentro del ranking 10 de los países de América del Sur, Ecuador se encuentra muy por debajo de Perú y Colombia, ocupando la 9ª posición, como pueden ver en el recuadro a la derecha, en el cuadro, con la menor tasa de crecimiento de la región. Si vemos solo un escalón más arriba de Venezuela, pues que tiene cifras negativas. Siguiente, por favor. Pasando a hablar rápidamente de las importaciones y exportaciones, el Banco Central Ecuatoriano ha estimado que las importaciones ascenderán un 3.3% y que cerca del 73% de las importaciones no petroleras de Ecuador corresponde a insumos productivos, es decir, materias primas, como lo vemos en la gráfica, las cuales generaron un aumento del 15.91%, que se puede ver en la barra de color púrpura un poco más clara. Por otro lado, en cuanto a las importaciones de bienes de capital, han caído 2.12%, o lo que es igual o que equivale a 24 mil millones entre el primer trimestre de 2021. Viendo así el panorama, según esta gráfica, no es que se vea un mayor cambio con respecto a 2020. Algo de alivio, sí, por supuesto, porque esto representa apenas el primer trimestre del 2021. Importantes analistas ecuatorianos dicen que por la disminución de la demanda agregada, las empresas no invierten, sino que intentan sobrevivir con lo que tienen. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué vemos acá? En enero del 2021, las exportaciones de Ecuador se contrajeron 5.6% en comparación con el mismo mes de 2020. Es decir, las exportaciones pasaron de 1.922 millones de dólares en 2020 a 1.815 millones de dólares en el 2021. En el primer trimestre, las petroleras presentaron la mayor caída con un 11.4%. Esto frente a enero del 2022, y las exportaciones no petroleras disminuyeron un 2.4%. Por parte de las exportaciones no petroleras hacia Estados Unidos crecieron 9%, y ese país se posicionó como el principal destino de exportaciones no petroleras de Ecuador. Le sigue la Unión Europea y China. Ahora, en la tabla de la derecha de sus pantallas, vemos que el valor de las exportaciones de América Latina creció 8.9% en el primer trimestre del 2021, frente al mismo periodo del año anterior, y que lo podemos ver en el cuadro en la última línea, que tenía 9%. Una muy buena noticia es que en América del Sur las exportaciones se expandieron 14.4% en el primer trimestre del 2021, tras haber caído 9.5% en el 2020. Y vemos la recuperación en todas las economías, excepto en Venezuela, que continúa con datos negativos. Siguiente, por favor.
Bueno, para terminar con Ecuador, las expectativas de Ecuador para el 2021 y adelante, como les mencioné a lo largo de la presentación, son gigantes y alentadoras en todos los sectores que hemos hablado. Les dejo un resumen de todas estas expectativas para el país, para que las detallen si es de su interés cuando les compartamos la presentación. Siguiente. Vamos a hablar ahora, por último, de Perú. Entonces, Perú cerró 2020 con un desplome interanual del 11.12% de su PIB, como lo vemos en la gráfica, un resultado con el que el país interrumpió 22 años consecutivos de crecimiento y registró la peor caída en las últimas 3 décadas. Sin embargo, en el primer trimestre de 2021, la economía de Perú avanzó un 3.8% en comparación con el mismo periodo del año 2020, dado que en marzo se flexibilizaron, como en todos los países, yo creo que del mundo, las medidas de confinamiento, lo que permitió mayor consumo, y esto se detalla en la gráfica. Y ahora lo que se estima es que el PIB para el 2022 se crezca a 4.6%. Siguiente. Bueno, acá las proyecciones de la inflación en el 2021 para Perú es de un 3%. Y esto se debe a efectos transitorios de oferta, es decir, aumento de precios de combustibles, algunos alimentos y tipo de cambio. Veamos la gráfica y uno de los picos al alza que vemos en el 2021 en rojo un poco más fuerte se da por precios internacionales de materias primas. En términos de inflación, el gobierno espera llegar a un rango meta del 2% en el 2022 y por lo cual desde ya están trabajando y es lo que vemos en color un poco más fuerte, más resaltado en rojo. Siguiente. En cuanto a inversión privada, el gobierno espera la continuación de los proyectos de inversión, sí, después de la caída del 2020 que llegó a un porcentaje negativo del 16.6%, como se ve en la gráfica en color gris, lo que se traduciría a un aumento del total de la inversión privada en 15.5% en 2021 y para el 2022 se espera que la inversión crezca 2.5%. En términos de inversión pública, que lo vemos a la derecha, después de la caída del 15.5%, se espera que para 2021 y 2022 haya una recuperación y esté impulsada por obras de reconstrucción, especialmente en el marco del acuerdo del Reino Unido. Proyectos de programa que se llaman Arranca Perú y del Proyecto Nacional de Infraestructura para la Competitividad, Vías de Transporte, entre otros. Siguiente, por favor. En términos de importaciones, el desempeño de las importaciones es el siguiente. Entonces, en primer lugar, entre enero y febrero del 2021, las importaciones peruanas sumaron 7.265 millones de dólares, un 3.5% por encima de lo importado en el mismo periodo de 2020. Que fue unas cifras muy buenas. En cuanto a los países de origen, como se puede ver en la gráfica 1, o sea, en la de la izquierda, China se posicionó como el principal proveedor con un 29.5%, seguido de Estados Unidos con 20.6%, le sigue Brasil, México, Argentina. Cabe mencionar que las importaciones provenientes de China y Brasil fueron las de mayor dinamismo, con aumentos del 12.9% y el 34.6%, en comparación con el primer bimestre del 2020, mientras que las importaciones argentinas sufrieron un incremento del 40.1%, y pues acá el resultado es que no les ha ido muy bien en la economía argentina. En la gráfica de la derecha podemos ver que en bienes de capital creció los bienes para la industria con respecto a 2020. Los bienes de consumo no han tenido la misma suerte, pero se espera que al finalizar el año tengan un mejor comportamiento. En cuanto a bienes intermedios, las materias primas para la industria se ve un importante crecimiento con respecto al año 2020 y todo esto se traduce en recuperación de la economía. Siguiente.
Siguiente, y para finalizar, entonces tenemos que Standard & Poor's mantuvo la calificación crediticia de Perú para su deuda en moneda extranjera de largo plazo con una calificación BBB+, con perspectiva estable. Muy buen avance. De esta manera, y muy buena noticia, es que para Perú se mantiene como el único país de la región en medio de la crisis que ha mantenido estable su calificación crediticia en moneda extranjera. Sí. Y por último, la calificadora de riesgo sostuvo que pese al deterioro de la actividad económica en 2020, se prevé una recuperación importante en los siguientes años con un crecimiento del 10% en 2021, 5.3% en 2022 y 4.2% en el 2023. Muchas gracias a todos y continúa por favor, Ana Lucía.